Muy buen día a todos ustedes que nos ven en esta emisión de su programa de Migrantes, Arrieros Somos y en el Camino Andamos. El día de hoy tenemos que hemos entrevistado ya en una ocasión anterior, Fabiola Herrera. Ella es una abogada mexicana y además es notario público en la ciudad de Houston, Texas. El día de hoy vamos a hablar de casos específicos sobre el poder notarial. Y vamos a darle paso y la bienvenida a la licenciada Fabiola Herrera. Muy buen día, Fabiola. Buenos días, Jorge. Buenos días a toda tu audiencia. Pues aquí estamos para informar. Así es, efectivamente. En una ocasión anterior ya platicamos contigo y hablamos precisamente del asunto de la notaría pública. Y yo creo que vale la pena volver a repetirlo. ¿De qué manera se entiende la notaría pública en nuestros países y en los Estados Unidos? Porque hay una gran diferencia. Y por lo regular, en nuestros países tenemos la imagen del notario público como una persona muy versada en las leyes. De hecho, se tiene que ser abogado, algunos hasta son actuarios y tienen varios estudios que son estudios de posgrado, donde hay una especialización acerca del tema legal en nuestros países, en particular en el caso mexicano, y estamos seguros que en todo el continente americano debe de ser similar este asunto. Haciendo esto, y además tú siendo abogada, ¿cuál es la diferencia entre la notaría pública en México, en nuestros países y aquí en los Estados Unidos, Fabiola? Bueno, pues buenos días. Hay dos formas de llegar a ser notario en México. En el caso de México, que vamos a hablar sobre México en este momento, quizá Latinoamérica maneja el mismo proceso cuando te conviertes en notario, pero no estamos muy seguros de la información todavía, pero vamos a hablar de México. En México sí hay una carrera para que el notario se convierta en esa profesión. Tú tienes que ser abogado, tener tu carrera de abogacía, después ser parte de una institución como la Suprema Corte, trabajar en una notaría ciertos años, es un requisito porque de esa manera te vas empapando del tema, tomar exámenes. El gobierno del estado local de donde vas a sacar la licencia es el que te emite exámenes, es el que le corresponde otorgarte la licencia si pasas todos estos exámenes que te hacen. Es un proceso largo y complicado y muy competitivo. En el caso de Estados Unidos, no. En Estados Unidos solamente son requisitos básicos, los puedes ver en los departamentos de estado de cada estado de Estados Unidos, donde te dan la información de qué necesitas para convertirte en notario público. Bueno, lo único que necesitas es ser mayor de edad, es tener un estatus migratorio legal en el país y una calidad moral pues intachable en el país, que no tengas ningún problema con policía ni con ningún tipo de delito, porque bueno, pues ahí no puedes ejercer como notario. Y bueno, que entiendas y hables el inglés, ¿no? Esos son los requisitos que hay para que te conviertas en notario en Estados Unidos. Si tienes un hijo que tiene 18 años y tiene la habilidad de querer, bueno, tener algo extra en su currículum, bueno, pues puede tener la posibilidad de convertirte en un notario público. ¿Qué es la potestad que te está dando el Estado? Nada más de que una persona contigo y firme un documento, y cuando tú veas que firma ese documento, eso es lo único que el notario público puede hacer y presentar frente a ti. Que tu firma sea la misma que se está poniendo en el documento que está llenando contigo. Nada más. Ahora, Fabiola, y sobre todo para la gente que nos ve en otros países, fundamentalmente en México y en algunos países del continente americano, en los Estados Unidos, los notarios públicos, como en muchas de las actividades de carácter humano, tienen una fama. Y hay una cosa que es importante destacar y que me gustaría que nos comentaras.
Por lo regular se habla que, y la idea que tenemos es de que el notario público es un abogado y es una persona que sabe mucho. Y hay notarios públicos que se anuncian en algunos periódicos, de los que todavía hay, o si no a través de las redes sociales, que ofrecen servicios como paralegales o como prácticamente abogados, y fundamentalmente se da en el tema migratorio. ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un notario público en cualquier parte de los Estados Unidos? Bueno, esa es una pregunta muy importante, sobre todo que, como decimos en México, cría fama y échate a dormir en el tema de los notarios. No todos los notarios en Estados Unidos tienen esa forma de trabajar y esa forma de adoptar una responsabilidad que te da el Departamento de Estado por convertirte. No todos son así, pero la gran mayoría usa esa función de notario público para engañar a la gente. ¿Cómo la engañas? Bueno, es que yo sé todo, yo te puedo hacer todos los documentos que necesites, yo puedo hacerte porque yo soy notario, entonces yo te lo puedo hacer. Entonces le sacas el sello y sacas que firmas y sellas enfrente de, impone a la gente y dices, wow, como hay mucho desconocimiento, dices, wow, sí, verdaderamente es una persona estudiada y sabe lo que está haciendo. Mucha gente no sabe que un notario no te puede hacer diferente documentación legal en el país porque no es abogado para una profesión que no te corresponde. Eso está penado en este país. Por ejemplo, yo te voy a comentar, yo soy paralegal en migración en este país, paralegal. ¿El paralegal quién es? Es el que llena formularios. Pero un paralegal no puede darte asesoría, ni recomendación, ni darte un consejo jurídico, porque no le corresponde. Eso le corresponde al abogado que estudió en este país abogacía. Hay que darle lugar a quien le corresponde. Un paralelo es saber lo básico de llenar un formulario, porque el mismo UCIS te está autorizando que lo hagas, porque tú estás firmando el documento como paralegal. Pero eso no significa que tú le hagas creer al cliente, persona que está frente a ti, que tú sabes y que le vas a dar consejos jurídicos cuando no te corresponde. Entonces, hay una mezcla de mala información que se da por decir que soy notario, ¿no? El notario lo único que puede hacer es checar que la firma que está frente a ti, la persona, sea la misma persona que está firmando frente a ti. Que no sea el primo, ni el tío, ni el amigo, o que se lleve el documento en blanco y me lo traes mañana ya firmado, pero yo no vi que fue la persona que lo firmó, entonces eso está mal. Eso está mal, eso no se debe de hacer. El paralegal no puede dar recomendación, ni consejo, ni asesoría jurídica. Puede llenar un formulario, ¿sí? Pero con la información que tú me estás trayendo. Y esa información que tú me estás trayendo yo la tengo que poner tal cual como tú me la trajiste en el formulario. Esas son las limitantes que tú tienes porque no eres abogado. Y no se lo debes de decir al cliente. No lo debes de engañar. Eso es lo que hacen muchos notarios y no se debe de hacer. Ahora bien, Fabiola, esto entonces es claro. El notario público en los Estados Unidos solamente da fe de que la persona que firma un documento es la persona que indica la identificación que presentó para esa firma. Ahora, dijiste algo que puede tal vez crear un poco de confusión. Dijiste, algunos notarios públicos lo pueden hacer. Y quiero yo interpretar que como es de alguna manera tan fácil sacar una licencia de notario público, pues un abogado titulado con licencia para ejercer en un estado X, pues también puede ser notario público, ¿no? Sí, pero se contrapone la firma de un abogado a la de un notario público. O sea, el abogado no puede ser notario público en este país porque hay un conflicto ahí de los mismos documentos que está elaborando el abogado y que sea el mismo el que los notarice. Por lo general, es otra persona dentro de su equipo, quizás,
que se convierte en abogado para que el trámite salga en el mismo despacho, pero por lo general es una persona que está dentro de su equipo que se convierte en notario. Incluso Así ellos es. mismos lo patrocinan para que lo haga así y que el trabajo esté integrado dentro de un mismo despacho. Pero el mismo abogado no lo puede hacer. Ahora, una pregunta antes de que pasemos a otro tema. ¿Hay algún ente regulador que puede ver la actuación de un notario público? ¿Hay un lugar donde uno pueda presentar una queja o le pueden quitar la licencia? Digo, porque las barras de abogados, digo, hay una cosa que es importante y que se debe de saber fuera de los Estados Unidos. No porque vayas a la escuela y te titules, tienes la autoridad de ser abogado. Tienes que tener una licencia que la barra de abogados te da, que no es la universidad. Es una asociación de abogados llamada barra de abogados. ¿El notario público cae en esta misma circunstancia? ¿Hay alguna barra de notarios públicos? ¿O cómo funciona esto? Ay, no es una barra como tal, es como un congreso, una unión, una asociación de notarios públicos que se forma independiente al Departamento de Estado. Aquí hay dos opciones. Hay una organización donde se unen o donde te dan información para los que se convierten en notarios públicos. Pero la más importante en este caso, cuando tú quieres denunciar a alguien que tú viste que hizo algo mal y te diste cuenta que eso no se hace a través de un notario o que te engañó o que ya te diste cuenta que todo lo que está haciendo no le corresponde a él hacerlo, entonces tú te metes al Departamento de Estado de tu estado, por ejemplo, Departamento de Estado de Texas. Ok, ahí va a haber unas pestañitas donde dice, ¿quieres denunciar? Porque lo puedes convertir en español, ¿no? Todas las plataformas hay pestañitas para español. ¿Quieres denunciar a un notario público? Le picas ahí, se va a desplegar una información y es la información que tú vas a llenar. En el documento que te firmó el notario viene un numerito en el sello. Entonces tú ese numerito lo vas a poner ahí y vas a poner el nombre del notario y vas a poner tu queja. Esa queja la van a tomar en cuenta y te van a mandar una notificación de qué sucedió, qué pasó, para que expliques qué fue lo que pasó. Entonces ya son alertas que van teniendo contra ese notario y obviamente te van a retirar tu licencia, porque te están dando la confianza al Estado de que tú hagas las cosas bien. Pero en el momento en que alguien notifica situaciones particulares de ese notario, entonces te quitan la potestad de que tú estés autorizando a través de una notaría. Esto que dices es muy importante, Fabiola, porque entonces quiero suponer que también para checar la autenticidad de algún notario, es importante tener el número de notario y checar que es un notario autorizado, ¿no? Así es, cuando tú llevas tu documento a apostillarlo, porque cuando lo vas a sacar del país y llevarlo a otro, hay que llevarlo apostillado, que ese es otro tema. En el Departamento de Estado de tu estado es donde vas a ir a apostillar tu documento. Entonces, cuando llevas a apostillar tu documento y el documento va notarizado, porque es otro requisito, notarizado y apostillado. Cuando va notarizado, la persona que recibe en la oficina de la apostilla, lo que va a hacer es que va a ver el número de notario, se va a meter a su computadora y va a ver si ese número aparece en su computadora. Si aparece ahí, entonces es un notario registrado y te va a autorizar la apostilla para que te lleves tu Claro. documento. El tema de la apostilla es todo un tema, pero le quiero decir a todos los que nos ven dentro de Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, que la apostilla es una convención internacional donde el Estado emisor autentifica las firmas de la persona que estampó su firma en ese documento legal expedido por un Estado. Esa es la apostilla. Eso quiere decir que cuando se apostilla, por ejemplo, un acta de nacimiento, México pertenece a esta convención, los Estados Unidos pertenecen a esta convención y muchos países del planeta pertenecen a esta convención de la apostilla. Lleva uno el documento al Departamento de Estado o el ente regulador de la apostilla. En México es la Secretaría de Gobernación
en otros países pueden ser otros entes, y entonces ese ente, esa oficina del gobierno dice, la firma de Fabiola Herrera notaria o la firma de fulano en documento público es auténtica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hecha la aclaración porque nos quedan aproximadamente 15 minutos, Fabiola, ¿o quieres decir algo antes? No, bueno, es importante esta información porque muchas veces sabemos que nosotros la tenemos controlada porque la conocemos, pero hay personas que realmente vale mucho que entiendan este tipo de información para que les quede claro las competencias o las que tiene un notario público, ¿no? Exactamente. Y que está limitado, ¿no? Así es. Bueno, entrando en el tema de la notaría pública, ya nos queda claro esto, ya nos queda claro que hay un ente regulador, que es el Departamento de Estado en los Estados Unidos, del Estado emisor. Hay que recordar que son 50 estados en la Unión Americana y que es una confederación de estados. Cada estado tiene un departamento de Estado y este estado emite las licencias y este departamento de Estado también certifica las firmas de documentos por medio de otro documento que se llama apostilla. Ahora bien, Fabiola, tú como abogada mexicana titulada y además como notaria pública autorizada en el estado de Texas, el tema del poder notarial pues resulta ser de vital importancia, sobre todo porque es un documento que se expide para que entre en acción legal en otro país. En este caso, hay un paisano del estado de Puebla que agarra y dice, tengo yo una situación porque falleció mi papá, ya falleció mi mamá con anterioridad y han dejado una serie de propiedades y no dejaron regularizado el asunto del testamento. Entonces, en ocasiones hay que ir a juicios por falta de este testamento. Y en ocasiones los paisanos, los camaradas, no pueden ir a México por razones múltiples de trabajo, migratorias, etcétera, etcétera, de salud, también puede ser por los años que se tengan, etcétera, etcétera, muchos factores. ¿Qué solución tiene el notario público en el estado de Texas para este tipo de situación? Ante una avalancha de solicitudes de poder notarial que tienen los consulados mexicanos y que tienen todos los consulados en general. Bueno, mira, esta información también creo yo que la tenemos que publicar mucho para que la gente se entere y se dé cuenta que hay una opción extra al Consulado de México para que tú puedas hacer valer tus acciones jurídicas en México a la distancia. ¿Qué significa esto? Que el Consulado de México en los 50 estados de Estados Unidos tienen la función de darte un poder notarial para que vayas a ejercer esa acción en México, sin ningún problema. Pero también existe otra opción igual a la del Consulado de México que te va a dar el mismo servicio, si lo quieres ver así. Vas a tener el mismo poder notarial que vas a usar en México para ejercer un acto jurídico. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la legislación tejana, en este caso que estamos en Texas, te permite elaborar un poder notarial. Incluso tú lo puedes elaborar de tu puño y letra. O sea, tienes muchas herramientas para poder elaborar un poder notarial porque la legislación tejana te lo permite y los convenios que hay con México, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que acepta los poderes extranjeros, siempre y cuando tengan dos requisitos: que el contenido venga en español y que el documento venga notarizado y apostillado. Por eso es que esta introducción de hablar de la notaría, de la apostilla, y que ese documento que se llama poder notarial, con esos dos requisitos y el contenido en español, tiene la misma validez que el poder notarial que te da el Consulado de México. Ya, eso es. Ahora, en esta situación concreta que yo te hice saber, un paisano de Puebla, fallece su padre, no hay un testamento, y llega ante ti esta persona y te dice, señorita, tengo este problema. ¿Qué es la opción que tú, qué explicación le darías tú a una persona que requiere un poder notarial?
para ver un asunto de unas propiedades que no dejaron testamento. Ok, mira, en este caso, bueno, las propiedades están en México, hay que hacer un juicio de sucesión intestamentaria. Ese juicio, bueno, le corresponde a un juzgado y a un abogado que te lo lleve en México. Ese abogado, para que ejecute una acción a través de ti, porque tú no puedes salir por todo lo que acabas de comentar, Jorge, salud, estatus migratorio o simplemente en tu trabajo no te permiten días de vacaciones para salir. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir al Consulado de México o vas a buscar a una abogada certificada de México? ¿Por qué la abogada? Porque la abogada tiene el conocimiento de lo que va a venir en tu poder notarial. O sea, tiene el conocimiento preciso de lo que va a contener ese poder. Bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, la opción conmigo, que no soy parte del consulado, soy abogada certificada en México, es que acudas a mí y me presentes una identificación, un pasaporte vigente o una identificación de Estados Unidos con fotografía. Esa es la identificación que yo te voy a pedir a ti cuando estés frente a mí. Vamos a elaborar el poder notarial general con las especificaciones que el abogado en México que te está representando o el notario nos especifique. Yo, como algo extra al trabajo que hago con el poder, hablo con tu abogado o hablo con tu notario y quedamos conformes con el poder notarial que vamos a emitir para enviárselo, ¿no? Conformes es que muchas veces quieren incluir una cláusula extra o muchas veces cierras un poder notarial con las especificaciones precisas que el notario quiere o el abogado en México. Entonces, tú frente a mí me presentas tu pasaporte. Yo elaboro el poder notarial y al segundo día o tercer día te cito para que lo vengas a firmar frente a mí. Ese poder notarial también va a incluir que me traigas una identificación de la persona que tú le vas a dar la confianza de que te represente. Puede ser tu abogado, puede ser un amigo, puede ser un familiar, el que te pueda representar en México. Entonces te voy a pedir una identificación de esa persona que te va a representar. Y es todo lo que te solicitaría. Ahora, es muy claro y es muy conciso este asunto, ¿verdad? Lo que tú has explicado. Ahora bien, este proceso de conseguir un abogado es algo que tiene que realizar el mismo interesado o cómo le puede hacer. O sea, yo no sé nada, abogada, ¿cómo le hago yo? Ok, tú no tienes que hacer absolutamente nada, solo presentarte con una persona que te elabore el poder notarial, ¿no? Sabemos que está el Consulado de México y sabemos que existe esta otra opción de elaborar un poder notarial con las especificaciones que solicita la legislación tejana, porque ese poder cuando entra a México va a tener la misma validez que el del consulado. Aquí lo que por eso tenemos que dar esta información y difundirla, porque tienes que ir con una persona que te elabore el poder como corresponde, ¿no? Elaborar un poder notarial en México. O puede ser tú mismo elaborando, viendo en internet, elaborar un poder notarial con ciertas especificaciones que te lo pide el abogado. Por eso te digo yo que como abogada mexicana tengo el conocimiento básico. No soy notario mexicano tampoco, pero tengo el conocimiento de elaborar un poder. ¿Esto por qué lo tenemos que difundir? Porque los consulados de México tienen tanto trabajo y hay tanta demanda de elaborar un poder para que te representen en México, a veces en casos de emergencia, que la gente se tiene que esperar hasta que llegue tu turno o hasta que encuentres una cita para elaborar estos poderes. Por eso a mí me gustaría hacer más difusión de esta otra posibilidad que hay de tener un poder más rápido, más express y que tenga la misma validez que el que tiene el consulado. O sea, Claro. ¿por qué? Porque te lo autoriza México y lo haces como lo solicita Texas en este estado.
Nos quedan 5 minutitos, Fabiola, pero lo que yo te decía era este asunto. Oiga, señora licenciada, ¿y cómo le hago para conseguir un abogado en México? Porque Bueno, luego se nos cierran las puertas, ¿no? muchas veces hay gente que está aquí, que hace mucho no va a México y no tiene ningún contacto, no conoce a nadie, incluso la misma familia está acá. Cuando se acercan a mí personas con ese ejemplo que me estás diciendo, yo estoy dentro de una barra de abogados en México, en la que tenemos enlaces con diferentes abogados en cada estado de la República. Cuando llega alguien que no tiene ninguna conexión con nadie en el estado donde nació o donde hay que ejecutar algo, entonces yo los oriento y los ayudo para que consigamos o tengamos un abogado que los represente con toda la confianza del mundo, que están registrados en una barra, son abogados certificados y que tienen un currículum muy bueno para trabajar con ellos a distancia. Ya. Perfecto. Ahora, el tema del notario público en los Estados Unidos es un tema particularmente importante por las circunstancias actuales de la política del gobierno federal norteamericano. ¿Qué te parece, Fabiola, si en nuestra próxima edición hablamos de un tema que es también de vital importancia, donde el notario público juega un papel fundamental? Y esto es en el caso de las personas que son indocumentadas y que tengan la posibilidad, que siendo indocumentado tienes que tener ese pensamiento, inclusive hasta los que tienen papeles, porque la actual administración ha dicho que con papeles o sin papeles todos son deportables. Aquí no respetamos a nadie, aquí nos vale un soberano cacahuate lo que opinen, que si tienes una residencia permanente, si tienes una visa de trabajo, si tienes lo que seas, eres deportable. Entonces prácticamente todos los migrantes en general entramos en esta dinámica y en ocasiones tenemos, por ejemplo, un niño que tenga algún problema de salud, un adulto mayor que tal vez también necesite de la atención y el cuidado especializado, una casa que estamos pagando, un carro que ya es de nosotros, etcétera, etcétera. Te propongo para que en la próxima emisión hablemos del poder del notario público en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que nos puedes hablar brevemente respecto a esto? Bueno, esto es bien importante en este momento para las personas que no están con un estatus regulado en este país, que ahorita está habiendo un boom de deportaciones y de muchas veces y deportaciones irregulares que se presentan. Entonces, hay un instrumento jurídico que tiene validez ante un juez en este país, que también es un poder. Es un poder que tú le vas a dar a una persona para que te represente en este país. Si a ti te deportan y no dejas un documento a una hermana, a un familiar, a un amigo, para que ejecute algo en tu representación, vamos a hablar al revés ahora, acá en Estados Unidos. Entonces, quedas desprotegido. No quiere decir que si te deportan vas a perder tu patrimonio, pero si no tienes un documento jurídico, ese instrumento que se llama poder, entonces vas a tener ese patrimonio no protegido. Entonces, es eso que vamos a hablar en la próxima entrevista. Ojalá y nos acompañen porque es algo tan fácil de hacer que te puedes evitar muchos problemas de todos los años que conseguiste y viviste en este país para conseguir el sueño americano y que te deporten y quede desprotegido todo lo que tú lograste, me parece injusto. Por eso vamos a hablar de este instrumento que puede ayudarte para que evites problemas de ese tipo. Además que de esto se derivan muchas situaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que está usted pagando una casa, un carro, está en alguna inversión, está en algún fondo de retiro, etcétera, etcétera, y usted dice, mejor me voy a México. Y entonces ahí entran otras acciones, ¿verdad? Como por ejemplo, si tiene niños menores de edad,
y hay que hacer una apostilla del acta de nacimiento, pues el notario público lo hace o le puede ayudar. Si, por ejemplo, me voy a ir, pero voy a vender mi carro, el notario público puede certificar que usted le está dando la confianza a alguien para que haga esa acción legal en el estado donde se encuentre. O sea, de esto que vamos a platicar en la próxima emisión con la licenciada Fabiola Herrera, pues derivan muchas situaciones y circunstancias. ¿Qué te parece, Fabiola, si nos vemos en una otra emisión de este programa de Migrantes? Arriba somos y en el camino andamos, para hablar de este y algunos otros temas más. ¿Algo más que quieras agregar o decir? Nada más que muchas gracias por tener estos espacios donde la gente, bueno, si se informa y le queda clara la situación muy personal que puedan tener cada uno. Tu nombre, Fabiola Herrera, tienes un correo electrónico que está pasando en la parte inferior de la pantalla, al igual que el número telefónico. Pero es importante que lo digas. ¿Cuál es tu teléfono y cuál es tu correo electrónico para entrar en contacto contigo? La licenciada Fabiola Herrera se encuentra en la ciudad de Houston, Texas, y es notaria pública para todo el estado. Además que es abogada titulada en México, que después, más adelante, hablaremos de lo que puede realizar con su despacho que tiene establecido en México, creo que en la ciudad de Mérida, ¿no? Sí, estamos en Mérida, Yucatán. Pero tu teléfono, tu correo electrónico y una invitación para la próxima emisión. Claro que sí, mira, me pueden marcar al número 346-443-9878. Mi página web, que ahí viene toda mi información, es www.gestoriamigratoria.com. Y mi correo electrónico, Fabiola con B de vaca, Fabiola Merlip, MERLI, B de bueno, @gmail.com. En la página web está muy fácil que entren ahí y ahí vienen todos mis datos. Además, en la parte de abajo de aquí de esta emisión a través de YouTube vamos a poner esta información y no se pierda el próximo capítulo donde hablaremos del plan de emergencia y el papel que juega el notario público en un plan de emergencia en caso de una detención y hay que prevenirlo, por eso se llama plan de emergencia. Fabiola, muchas gracias, que tengas un excelente día. Igualmente, buen día para todos.